Hoy recordamos a Santa María Goretti, una niña cuya vida y muerte dejaron una huella imborrable en la historia de la santidad, una historia de pureza, perdón y, sobre todo, amor que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y cómo enfrentamos el sufrimiento en nuestra vida cotidiana. Ella nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia, en una familia muy pobre, pero rica en fe. Desde pequeña mostró una gran madurez y un profundo amor por Dios, alimentado por su vida de oración. A los 11 años recibió la Sagrada Comunión, lo cual fue la mayor alegría de su vida. Cuando María tenía 6 años, ella y su familia se mudaron a una zona rural para trabajar en el campo. Como eran muy pobres, no eran dueños de la tierra. Los propietarios del terreno les permitían vivir en un antiguo almacén y a cambio, el padre de María, Luigi Goretti, trabajaba la tierra, entregando una cuota de lo producido, mientras que el resto quedaba para su familia. El trabajo era duro, pero vivían en una vida sencilla y en paz, hasta que cuando María tenía 10 años, su padre murió de malaria. Después de la muerte de su padre, la vida se volvió aún más difícil para María y su familia. Su madre, junto con los dos hermanos mayores, asumió la responsabilidad del trabajo en el campo. Por su parte, María, con solo 10 años, tomó el rol de madre en el hogar, encargándose del cuidado de sus hermanos y de las tareas domésticas. En ese tiempo, una nueva familia se mudó allí para trabajar también en el campo. Esta familia estaba compuesta por un padre y su hijo Alessandro Serenelli, un joven de 19 años. Poco después de llegar, Alessandro comenzó a acosar a María Goretti con chistes vulgares y comentarios obscenos, lo cual hacía que María huyera de él. Ella se propuso no quedarse nunca a solas con él. Sin embargo, Alessandro buscaba la manera de lograrlo, y en una ocasión, cuando la sorprendió desprevenida en su casa, intentó aprovecharse de ella. Pero María le enterró las uñas en la cara hasta que él la soltó. Mientras huía hacia la puerta, en esta última interacción, María gritaba pidiendo ayuda a su madre, pero Alessandro la amenazó. Le dijo que si contaba algo, la mataría. María huyó y comenzó a contemplar en su corazón lo que había sucedido. Se dijo a sí misma: mi mamá no podrá hacer nada contra los Serenelli, y si le digo algo, solo la agobiaré. Entonces, con la inocencia propia de su edad, decidió guardar ese secreto en su corazón por el bien de su familia. Y una vez más, se propuso hacer todo lo posible para evitar a Alessandro. Un día, cuando María tenía 11 años, se quedó sola en casa cuidando a su hermanita menor. Todos los demás estaban trabajando en el campo. Alessandro, que también debía estar en el campo, se desvió hacia la casa y esta vez llevaba un cuchillo escondido. Al llegar Alessandro con María, la atacó violentamente, arrastrándola hasta la cocina. Allí la amenazó diciéndole: si no haces lo que te digo, te voy a matar con este cuchillo. Pero María, con una valentía heroica, le suplicó que no pecara y le advirtió con firmeza: no hagas eso, es pecado, irás al infierno. Sin embargo, Alessandro, cegado por la rabia, sacó el cuchillo y la apuñaló, creyendo que la había matado. Pero María, aún con vida, logró levantarse y pedir ayuda. Fue entonces cuando Alessandro la atacó de nuevo, apuñalándola un total de 14 veces, antes de encerrarse en su cuarto. El hospital estaba a una gran distancia, y pasaron aproximadamente 4 horas desde el momento en que María fue apuñalada hasta que llegó la ambulancia para trasladarla. Había recibido 4 heridas en el pecho, 5 en el abdomen y otras 5 menores en diferentes órganos de su cuerpo. Sus intestinos estaban desgarrados, sus pulmones completamente perforados y su corazón fue rasgado. Los médicos intentaron salvar con una cirugía de emergencia que duró 2 horas.
no pudieron administrarle anestesia, ya que temían que le provocara peritonitis, por lo que María sintió cada puntada, cada dolor de la aguja, en plena conciencia. Durante toda la operación rezaba, ofreciendo sus sufrimientos y pidiendo a nuestra Madre Santísima la gracia de conservar la calma. Cuando la operación terminó, María había perdido el conocimiento. Al recobrarlo, pidió agua, pero no pudieron dársela, debido a las heridas que tenía en el abdomen. Ella aceptó este sufrimiento y lo unió al de Cristo en la cruz, quien también padeció sed y no recibió alivio. Ya entrada la noche, María hacía su mayor esfuerzo por dormir. Su madre estaba a su lado, pero una enfermera le insistió que descansara y que ella cuidaría a María durante la noche. Su madre, a regañadientes, accedió. Sin embargo, al salir de la habitación, el sonido del movimiento de su silla despertó a María. Ella trató de protestar. Quería a su madre a su lado, pero no pudo pronunciar palabra. Entonces, con un acto de gran valentía, aceptó también este sacrificio, pasar sola esa noche de agonía. Durante la noche, María permaneció en un estado semiconsciente. Su cuerpo entero parecía arder, como si llamas lo bañaran por dentro. Espasmos de dolor sacudían sus nervios, y de vez en cuando, una convulsión le arrancaba un grito involuntario de los labios. Finalmente, al amanecer, exhausta y con el cuerpo quebrado por el sufrimiento, se quedó dormida, profundamente adolorida, pero en paz. En los últimos momentos de su vida, un sacerdote se acercó al lecho de María para darle la comunión. Al verlo llegar, antes de recibirla, el padre le habló con ternura, recordándole cómo Jesús, aún en medio de su agonía en la cruz, perdonó a quienes ni siquiera se habían arrepentido. María guardó silencio, cerró los ojos por un instante y reflexionó profundamente. Luego, con voz serena, llena de paz, pronunció unas palabras que lo dijeron todo. Por Jesús, yo perdono a Alessandro y quiero que esté conmigo en el cielo por toda la eternidad. Murió ese mismo día, el 6 de julio de 1902, y entregó su alma a Dios. Alessandro fue condenado a 30 años de prisión. Durante mucho tiempo se mostró obstinado, sin mostrar señal de arrepentimiento, pero 7 años después de su condena, una noche tuvo un sueño. Vio a María en un campo cubierto de flores, recogiendo lirios. Ella se acercó, le sonrió y le entregó 14 lirios, uno por uno. Al despertar, su corazón cambió. Comprendió en lo más profundo de su ser que María lo había perdonado. Ese perdón lo tocó de tal manera que inició una conversión sincera. Se transformó en un prisionero ejemplar, tanto así que fue liberado antes de cumplir su sentencia completa, después de 27 años. La noche de Navidad de 1938, al salir de la cárcel, fue directamente a la casa de Asunta, la madre de María, cayó de rodillas y le pidió perdón. Pero la muerte de María había destrozado a la familia, emocional y económicamente. Asunta ya no pudo sostener a sus hijos, pues no había nadie que los cuidara mientras ella trabajaba. La situación la forzó a dar a todos sus hijos en adopción. Ni siquiera pudo asistir al funeral de María, porque esa tarde era la última que iba a pasar con ellos. Al matar a María, Alessandro no solo le quitó la vida a una niña inocente, sino que deshizo el corazón y la vida de toda una familia. Y ahora, después de tantos años, regresaba a pedir perdón. Asunta, con el corazón roto, pero lleno de fe, lo perdonó ese mismo momento. Esa misma noche, durante la misa de gallo, ambos comulgaron juntos, la madre de la mártir y el asesino arrepentido.
Asunta, la mamá de María Goretti, lo había adoptado como un hijo espiritual. Alessandro pasó el resto de su vida en un convento franciscano, sirviendo humildemente como portero y jardinero. Murió en 1970, después de dejar escrito su testimonio de conversión y del perdón que lo salvó. En sus palabras decía: María me ha perdonado, y ese perdón fue la luz que me sacó de la oscuridad. Sin ella, me habría perdido para siempre. Hoy recordamos a Santa María Goretti, cuya vida y muerte no solo son un testimonio de pureza, perdón y amor heroico, sino que también están cargadas de un profundo simbolismo espiritual que nos invita a una reflexión más profunda. María recibió 14 heridas de su agresor, un número que nos remite directamente a las 14 estaciones de la cruz, que recorren el camino de Jesús hacia su sacrificio por amor a la humanidad. De esta manera, el sufrimiento de María se une al de Cristo de un modo conmovedor y profético. Además, entregó su alma a Dios en el día de la preciosa sangre de Jesús, recordándonos la fuerza redentora y el poder del perdón que brota de ese sacrificio divino. Su vida es una invitación para nosotros a vivir con valentía el llamado a la santidad, a perdonar aun cuando parece imposible y amar sin medida, como Jesús nos amó. El testimonio de María Goretti conmovió al mundo. En 1947, el Papa Pío XII la beatificó y en 1950 la canonizó como Virgen y Mártir de la Pureza. La ceremonia fue tan significativa y asistió tanta gente que fue la primera vez en la historia que la canonización se celebró en la Plaza de San Pedro y no en la Basílica, y desde entonces esa tradición continúa. Estuvieron presentes su madre, de 82 años, y algunos de sus hermanos. Fue la primera vez que una madre asistió a la canonización de su propia hija. Santa María Goretti es hoy patrona de la juventud, de las víctimas de abusos y de quienes luchan por la pureza y el perdón. Te comparto estas palabras que dio el Papa XII en la canonización de María Goretti. Amada juventud, ustedes que son especiales ante los ojos de Jesucristo y los nuestros, díganme, ¿están resueltos a resistir firmemente, con la ayuda de la gracia divina, todo atentado que quiera violentar su pureza? Y ustedes, padres y madres, en presencia de esta multitud y ante la imagen sin mancha de esta Virgen adolescente, que por su candor impecable conquistó sus corazones, y ante la presencia de su madre, que habiéndola educado para el martirio, nunca se quejó de su muerte, y aunque conviva con el dolor, ahora se inclina con emoción para invocarla. Díganme, ¿están listos para comprometerse solemnemente a vigilar en lo que les concierne a sus hijos e hijas, a fin de perseverarlos y defenderlos de tantos peligros que los rodean? Oh dulce y adorable Santa Mártir en la tierra y ángel en el cielo, mira desde tu gloria a este pueblo que te ama, que te venera, que te glorifica, que te exalta. Sobre tu frente llevas claro y resplandeciente el nombre victorioso de Cristo. Sobre tu rostro virginal se leen la fuerza del amor y la constancia de la fidelidad al esposo divino. Eres una esposa ensangrentada para reproducir en ti su imagen. Te confiamos a ti, poderosa ante el Cordero de Dios, a nuestros queridos hijos e hijas aquí presentes y a todos los demás que están espiritualmente unidos a nosotros, porque aunque admiran tu heroísmo, quieren todavía más ser tus imitadores en el fervor de la fe y la pureza incorruptible de la conducta. Los padres y las madres recurren a ti para que los asistas en su misión de educadores. En ti, los niños y la juventud encuentran un seguro refugio, confiando que serán protegidos de toda contaminación
y que podrán avanzar en el camino de la vida con la serenidad y la alegría profunda que es la herencia de aquellos que son puros de corazón. Amén. Ahora te invito a orar conmigo esta oración para concluir con este video. Querida Santa María Goretti, enséñame que Dios debe ser mi primer amor y que todo otro amor se base en Él y solamente en Él. Obtén para mí la gracia de no jugar con las ocasiones de pecado y a recordar que mi cuerpo y los cuerpos que se encuentran en la gracia de Dios son templos del Espíritu Santo, destinados a una resurrección gloriosa. A través de tu bello ejemplo, enséñame el valor y la dignidad de la modestia cristiana. Haz que yo nunca arrastre a otros al infierno con palabras insinuantes o malas acciones de ningún tipo. A través de los méritos de tu martirio, obtén para mí la gracia de alejarme del pecado, sin importar el precio, para que un día yo pueda disfrutar del cielo contigo y todos los santos. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Amén.